esta sesión, en esta clase, en la próxima y tal vez en alguna medida en la siguiente semana, vamos a hablar sobre el Estado, sobre lo que llamamos política fiscal, que tiene que ver precisamente con la política económica asociada al Estado, por lo menos con una de las dimensiones. Y sobre eso vamos a conversar y tal vez vale la pena partir recorriendo los temas que vamos a propósito del Estado que vamos a tratar durante estas sesiones. Vamos a hablar del rol del Estado, muy brevemente, por lo menos enunciarlo. Vamos a hablar sobre el presupuesto, que es la manera en que el Estado define sus gastos, sus ingresos. Vamos a hablar de eso, cómo lo maneja, cómo maneja sus gastos, en qué gasta el Estado principalmente. Vamos a ver también cómo se financia, y la principal fuente de financiamiento son los impuestos, por lo tanto vamos a hablar de la estructura tributaria, de los impuestos en Chile, del marco para analizar los impuestos, cómo podemos analizar ese tema, qué herramientas hay. Vamos a hablar en general sobre el financiamiento del Estado a través de impuestos u otras formas cuando no alcanzan los impuestos para financiarse. Vamos a hablar sobre el impacto macroeconómico, qué impacto tiene el Estado más allá del impacto directo en lo que gasta, en los impuestos que establece, sobre la macroeconomía, sobre el funcionamiento general de la economía. Vamos a hablar sobre la institucionalidad, las reglas que definen todo lo anterior. O sea, una cosa es qué impuestos se cobran y otra es cómo se define qué impuestos cobrar. ¿Quién define qué impuestos cobrar? ¿Qué impuestos cambiar? ¿No? ¿Y cómo es ese proceso? Eso tiene que ver con la institucionalidad. Vamos a hablar cuál es el presupuesto, pero también tenemos que decir, oye, ¿cómo se define este presupuesto? ¿Cómo se cambia? ¿Quiénes deciden? ¿Con qué flexibilidad? ¿Con qué dificultades? Todo eso tiene que ver con la institucionalidad. Y es muy importante. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar también sobre la estructura territorial. El Estado está en todo el país. Hay distintos niveles de organizaciones del Estado, el Estado nacional, hay regiones, hay municipios. Bueno, ¿qué pasa con el Estado a esos distintos niveles? Y cómo algunas de las preguntas anteriores se juegan en cada uno de estos distintos niveles del Estado en el territorio. Incluso hay roles del Estado, podríamos decir, o roles como los que juega el Estado que se juegan a nivel supranacional, a través de una unión de países o incluso más allá de eso, que buena parte del mundo tiene que, en ciertos temas que son comunes, tiene que darse una cierta organización supranacional, ¿no? Podríamos llegar hasta eso si es que tenemos suficiente tiempo. Pero estos son algunos de los temas que nos interesan cuando hablamos del Estado y de la política fiscal. Bien, partamos entonces con el primer tema, el rol del Estado. Daría para mucho. Hay distintos tratados sobre este tema, un tema que se discute hace mucho tiempo. Aquí solo vamos a enumerar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el rol del Estado. Tal vez lo primero que habría que decir es que el Estado se ocupa del bien común, se ocupa de lo que le interesa a toda la comunidad, a los que son problemas de toda la comunidad que normalmente no se pueden resolver a título individual, no lo pueden resolver pequeñas comunidades familiares o organizaciones como una empresa, sino que necesita algo que afecte al conjunto de la comunidad nacional, el bien común, el interés de todos. De eso se debe ocupar el Estado, eso es lo que busca. Ahora, que lo haga, que esté entre sus propósitos, no está garantizado que lo haga y que lo haga bien. No basta con que digamos el Estado se ocupa del bien común para que eso ocurra necesariamente así. Porque el Estado al final tiene instituciones que lo gobiernan y esas instituciones pueden funcionar bien, pueden funcionar regular o pueden funcionar mal. Y en función de cuán bien o mal funcione, es cuán cerca de lo que entendemos por el bien común va a lograr con sus acciones, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo primero, ¿no? La preocupación por el bien común, y nuestra preocupación es cómo hacemos que el Estado, y de qué depende que el Estado logre con mayor eficacia, logre con mayor acierto ese bien común, que naturalmente es cambiante en el tiempo, respecto al cual hay distintas opiniones, pero que tenemos que tratar de definir también entre todos en común para plantear lo que son los roles que va a jugar el Estado.
Pero muy importante, no basta con que esa sea su función, velar por el bien común, si no somos capaces de hacerlo bien. Puede estar muy lejos del bien común si no somos capaces de hacerlo bien. Y eso es parte de lo que nos debe preocupar en estas sesiones, en lo que vamos a tratar en estas sesiones. Bueno, una de las primeras funciones que cumple, a propósito de esto del bien común, es la protección, ¿no? La protección de la seguridad de las personas, de la defensa del territorio, de la justicia, ¿no? Esto es algo que solo se puede hacer a través de una institución como el Estado, ¿no? Que vela por este bien común. Y de nuevo, aquí se repite, podemos tener un mejor o peor sistema de justicia, más efectivo, más oportuno, y de eso se trata. La preocupación por el Estado, la preocupación por lo que son las políticas del Estado es para que esto se haga mejor, responda mejor a los objetivos de la sociedad. La seguridad, ¿no es cierto?, fundamental, cotidiana, la preocupación por la seguridad, ¿no? Ahí está la policía, ahí están los sistemas para buscar que haya condiciones de seguridad, ¿no? Mientras más vulnerable, mientras, en fin, a veces menores recursos para una familia, más importante este tema de la seguridad para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, una gran función común a todos los estados que solo hace una organización como el Estado tiene que ver con este tema de la protección. Sí, pregunta. ¿No? Bueno, resuelta la pregunta. Segundo tema, segundo rol, segunda función tiene que ver con el funcionamiento de los mercados, ¿no? Hay fallas de los mercados, hemos hablado de que los mercados tienen fallas, hay externalidades, vale decir consecuencias que no ven los actores, no les afectan directamente y por lo tanto le afectan a otros externos. Bueno, alguien tiene que preocuparse de cómo regulamos eso, cómo aseguramos que esas externalidades se internalicen. Si yo contamino, tal vez a mí no me afecta en un grado mínimo, pero le afecta a otros. ¿Cómo hacemos para que ese impacto negativo se tome en cuenta? Para eso regulamos. Hay bienes públicos, ¿no? Bienes públicos. ¿Cuál es la definición de un bien público? ¿Cuál es la definición de un bien público? Un bien no rival y no excluyente. ¿Perdón? Un bien no rival y no excluyente. ¿Qué quiere decir no rival y no excluyente? Cualquiera lo puede usar. ¿Perdón? Cualquiera lo puede usar. Pero hay muchas cosas que cualquiera puede usar. Que si uno lo ocupa, el otro no Perfecto. todavía puede. Si uno lo ocupa, no restringe el que lo ocupen otros. Y que no ¿Cierto? puedo cobrarle... Si yo me tomo una Coca-Cola, ¿no es cierto?, como la que nos estábamos tomando antes, bueno, no se la pudo tomar otro, ¿no? Pero a lo mejor si yo uso un parque, bueno, pueden venir otros, incluso puede ser mejor el parque si vamos más, ¿ya? Entonces, hay bienes públicos que son muy importantes y que tienen esa característica, ¿no?, que no se agotan porque una persona los consume. Y por lo mismo, es muy difícil que el mercado los provea, ¿no? La bebida sí que la puede proveer el mercado porque hay alguien que lo va a consumir y contra ese consumo va a pagar por él. Y va, por lo tanto, a financiar la actividad del que lo provee, del que lo produce. Pero no pasa así con estos bienes públicos porque muchos lo pueden usar, ¿ya? Por lo tanto, el Estado es el que los provee. Y hay bienes públicos muy importantes, temas sanitarios, ¿no? Pensemos en los temas sanitarios. El hecho de que estemos libres de infecciones es importante para todos y necesitamos que alguien se haga cargo, que es un tema de interés común, ¿no es cierto? En otro ámbito están los temas de competencia. Queremos que haya competencia en los mercados. Mercados que no son competitivos no van a producir buenos resultados para la comunidad. Por lo tanto, una tarea del Estado es asegurarse que los mercados sean competitivos, que haya competencia. El medio ambiente es común a todos, hay muchas externalidades, muchas veces negativas. ¿Quién vela por esa situación? Tiene el Estado. Y esto a veces supera las fronteras nacionales. Si es que hay calentamiento global, o a raíz del calentamiento global, problemas de contaminación global en el mundo, nosotros no podemos resolver ese tema, tenemos que resolverlo entre todos, porque todos influyen en la medida en que consumen y que echan gases invernaderos, ¿no es cierto?, a la atmósfera, que nos afecta a todos. Por lo tanto, típicas situaciones de bienes públicos, bienes o males públicos en la medida que se trata de una externalidad negativa. Bueno, de
de ese buen funcionamiento de los mercados, de esos bienes públicos, se encarga el Estado. No hay otro que lo pueda hacer. Naturalmente no quiere decir que el Estado lo provea. El Estado puede contratar a una empresa para que mantenga un parque, pero el que lo financia, el que toma la decisión de hacerlo, va a ser esta entidad que es el Estado. ¿Qué otro? Sí. Dentro de competencia está el que no haya monopolio, ¿sí? Claro, monopolio es lo contrario de competencia, es que hay un proveedor no regulado, porque podría haber un proveedor regulado, ¿no es cierto?, sujeto a una regulación para que ofrezca un servicio en condiciones, en calidad, en precio, similar a lo que ocurriría habiendo competencia. Hay veces en que no es posible que haya muchos proveedores, entonces habrá uno. Pero eso, si es el único proveedor, no hay competencia. La competencia es que hay varios que ofrecen y que cada uno compite por ofrecer algo mejor en beneficio a los consumidores. Pero hay muchas veces en que eso no pasa. O a veces hay pocos. O hay casos en que son monopolios naturales. Hablábamos de la energía. La red de distribución eléctrica, por definición, va a ser una. No podemos tener varias redes que lleguen a las casas. Sería muy ineficiente, muy caro. Por lo tanto, tenemos una. Bueno, ese es un monopolio. La única manera de que eso funcione en condiciones convenientes para los usuarios es que eso esté regulado por el Estado, tratando de llegar a la solución que habría en situación de competencia. Bien, entonces regular cuando no es posible que hayan varios competidores y si hay varios, asegurarse que compitan, que no se pongan de acuerdo en perjuicio del consumidor, ¿no? Ese es el tipo de tarea que hace el Estado cuando regula, por ejemplo, el buen funcionamiento de los mercados. Bien, hay otra función que tiene que ver con los temas de equidad. La preocupación por que todas las personas puedan satisfacer necesidades esenciales de las personas, ¿no? Esto es básico y mientras la sociedad tiene mayor nivel de ingreso, mayor nivel de bienestar, con mayor razón se preocupa de esto, de que nadie quede fuera de ciertas cuestiones básicas, como cuáles, por ejemplo. ¿Qué cosas básicas quisiéramos que a nadie le falte? ¿Perdón? Bueno, alimentación, nutrición, y el Estado se ha ocupado, ¿no es cierto?, de los niños que no pueden tener una adecuada nutrición, de apoyar a sus familias para eso, o en el colegio, ¿no es cierto?, en la escuela, en fin, una cuestión básica, ciertos niveles básicos de alimentación, de nutrición. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Techo. ¿Perdón? Techo, hogar, casa. Vivienda, ¿no es cierto?, protección frente a la naturaleza, necesitamos una vivienda. ¿Qué más necesitamos? Se considera básico, ¿perdón? Educación. Educación, ¿no? Si alguien no sabe, si alguien no tiene las capacidades básicas, hoy día afortunadamente hay pocas personas que son analfabetas en nuestro país, pero antes que hubiera un sistema de educación como el que tenemos ahora, muchas personas eran analfabetas y eso dificulta enormemente ser parte de la sociedad. Hoy día hablamos de analfabetismo en áreas específicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tecnológico. Es necesario saber ciertas cuestiones de tecnología o de computación para tener un desarrollo adecuado en la sociedad. Educación. ¿Qué más? Salud, ¿no es cierto? No queremos que las personas, cuando tienen una enfermedad, queden sin poder recibir la atención mínima necesaria, ¿no es cierto? La atención básica de salud. Entonces, hay ciertas necesidades básicas y el Estado busca tratar de garantizar que todos tengan esas necesidades resueltas. Y este es todo un tema, por eso puse equidad. El Estado busca también preocuparse especialmente de las personas más pobres, que coinciden en ser las personas que no atienden bien esas necesidades básicas. Y se preocupa también de la distribución, ¿no? Vamos a hablar de estos temas más adelante, pero son de las funciones que el Estado aborda como parte de su rol. Por último, voy a mencionar la promoción del desarrollo. ¿De qué podría estar interesado el Estado cuando hablamos de promoción del desarrollo? ¿Qué es lo que el Estado buscaría? ¿Cuál sería su función en esto? Que no estén las anteriores.
¿Que se crea infraestructura? Por ejemplo, infraestructura. La infraestructura es básica para el desarrollo, para conectar a las familias, a las personas que están en distintos lugares del territorio. Infraestructura va a generar conectividad a las personas, oportunidades de trabajo, de comercio, ¿no es cierto? Yo estoy en un lugar en que puedo producir a lo mejor algún producto agrícola, gracias a la infraestructura puedo llevarlo donde están otras personas que no lo pueden producir o que lo necesitan porque hacen otras cosas. O sea, la infraestructura es básica. Y en parte de nuestra historia, el Estado se ha encargado de la infraestructura, en este caso estamos hablando de transporte, ¿no es cierto? Ferrocarriles en el siglo XIX y parte del siglo XX, y infraestructura vial. ¿Ya? En la ciudad el metro es una preocupación del Estado para mejorar toda una red de transporte en la ciudad. No se preocupa de que haya, no se preocupa de administrar directamente otros medios de transporte, pero sí cierta red básica como esa. Y en cualquier caso se preocupa que esa infraestructura exista, que esté regulada adecuadamente para responder a los usuarios en las ciudades. Infraestructura. ¿Qué más? ¿Qué otra forma de infraestructura de qué otra manera puede promover o preocuparse de promover el desarrollo? Conectividad. ¿Conectividad de qué tipo? Hemos hablado de conectividad física, como sería la infraestructura. ¿Qué otro tipo de conectividad? En zonas rurales o en los extremos del país. Que se comuniquen, ¿no es cierto? Y para eso la infraestructura, ya sea vial ¿no es cierto? O por la vía, por agua, ¿no? Que haya un medio de transporte y que la gente no esté aislada. Hoy día hay otra forma de conectividad importante. La conectividad digital, ¿no es cierto? La conectividad digital o las comunicaciones, ¿no? Y el Estado ha jugado un papel históricamente para asegurarse de que haya provisión de servicios de comunicación. Y hoy día la comunicación digital, ¿no? El Estado no es que lo haga él directamente, pero sí preocuparse que exista, porque es fundamental para el desarrollo. ¿Qué otra preocupación? ¿Las leyes? ¿Perdón? Las leyes. Las leyes. ¿Qué leyes? Las leyes como para resguardar el desarrollo, finalmente. A ver, ¿qué ejemplo estás pensando? Como el de la propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Vamos un punto más antes que las leyes de propiedad intelectual, los temas del conocimiento, ¿no es cierto? Investigación y desarrollo. Hablábamos que la innovación requería investigación y desarrollo, y eso requiere cierta promoción, en la medida que no toda la investigación que ahí se hace es apropiable por el que la hace y por lo tanto tiende a realizarse menos de la que conviene a la sociedad. Por lo tanto, uno de los roles para promover el desarrollo es ayudar, promover, financiar, subsidiar que haya más investigación y desarrollo y después resguardar para que esa parte que sea apropiable se pueda respetar, ¿no? Que es el tema que tú mencionabas de propiedad intelectual. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de roles juega el Estado en promoción del desarrollo? Capital humano. Formación de capital humano, ¿no es cierto? Asegurarse que hay investigación y desarrollo, eso requiere de personas calificadas y además el capital humano es uno de los recursos básicos, no solo para las personas y para su propio desarrollo, sino también por la contribución que hacen al desarrollo del país. En fin, vamos a hablar de ese tema también en una de las próximas clases en mayor detalle. ¿Algo más se nos queda? ¿Algo más importante se nos queda como promoción al desarrollo que podríamos mencionar? Han salido cosas importantes. Hablamos hace un par de sesiones de lo que son tecnologías de uso general. Tecnologías de uso general. Y mencionamos una muy importante que ha sido clave con la revolución industrial. ¿Cuál será? ¿Qué es básico para mover la energía, ¿no es cierto? Entonces la preocupación por la infraestructura energética y por el funcionamiento es fundamental porque es una tecnología, ¿no es cierto?, de uso general. La energía eléctrica hablábamos, pero no es solo la energía eléctrica, sino que distintas formas de energía, por lo tanto es una preocupación importante del Estado cuando piensa en promover el desarrollo. Y en general, ¿no?, buscar la asociatividad, buscar que haya una cierta estrategia de desarrollo del país y que ese tema de alguna manera se vaya definiendo y modificando a lo largo del tiempo a medida que se necesita, es importante y un rol que el Estado juega
en el tiempo. Entonces, lo importante es que el Estado juegue este rol en el tiempo, lo va jugando según las circunstancias, según las necesidades, pero de distintas maneras en distintos países, de acuerdo a la propia realidad, a su propia historia, estos roles están presentes. En el caso nuestro, en el caso de Chile, el Estado ha tenido un rol fundamental incluso en el desarrollo de la nación. Distinta a la historia en otros países, por ejemplo en Europa o en otros lugares, el Estado, y aquí tengo una cita de Mario Góngora, un historiador, muy buen historiador, que dice: en Chile el Estado es la matriz de la nacionalidad. La nación no existiría sin el Estado que la ha configurado a lo largo de los siglos XIX, el siglo XX. ¿No? A diferencia de la historia en Europa o en otras partes, aquí constitutivo de la nación chilena ha sido el Estado. De alguna manera se ha ido definiendo la naturaleza de esta sociedad nuestra, con un rol bien protagónico del Estado desde sus orígenes. Por lo tanto, su rol va más allá de esto que mencionábamos y está más presente en nuestra realidad y en nuestra historia. Otra cita de Mario Góngora: el Estado, para quien lo mira históricamente, no meramente con un criterio jurídico o económico, como el que vamos generalmente a enfatizar acá, no es un aparato mecánicamente establecido con una finalidad utilitaria, ni el fisco, ni es la burocracia, es más que eso. En el caso de nuestra historia ha tenido esta contribución bien significativa. Y cualquiera que estudia nuestra historia va a encontrar un rol importante del Estado formando la nacionalidad. Interesante, especialmente extranjeros, conocedores de la experiencia de distintos países que miran nuestra historia y dicen: bueno, en este caso, en esta sociedad, en este país, el Estado ha jugado un papel muy importante, casi constituyendo a la nación. Bien, hablemos del presupuesto. Hablemos del presupuesto. Entonces, tenemos los roles del Estado, diferentes roles, tenemos esta contribución importante a nuestra historia. Tenemos bien presente, en mente, que este rol de contribuir al bien común, de asegurar el bien común lo más posible que juegue el Estado, va a depender el grado en que se logre de la manera en que funciona. Por lo tanto, vamos a hacer un zoom y vamos a ir mirando distintos aspectos que son importantes para su funcionamiento. Vamos a partir con el presupuesto porque vamos a dedicarnos a los recursos económicos que maneja el Estado. Para algunas de las roles que definimos requiere mucho recurso económico, para otros requiere menos. En general, los temas regulatorios demandan menos recursos que los temas de asegurar la satisfacción de una necesidad, que requieren más recursos. Hay que financiar, si se trata de la salud, bueno, hay que financiar la atención de la salud. Si se trata de regular que no ingresen o que no se usen determinado tipo de elementos contaminantes, probablemente los requerimientos de recursos son mucho menores porque van a ser más que nada de fiscalizar, hacer una buena regulación y después fiscalizarla, pero es mucho menos que proveer un servicio como sería el ejemplo de la salud. Bueno, todo esto, los recursos que el Estado maneja quedan consignados en el presupuesto de la Nación. Y aquí están algunos documentos del presupuesto de este año, 2014. El documento a la izquierda de usted es la ley, el libro que hay una ley que establece el presupuesto para este año. El segundo dice una instrucción, ya no es una ley, sino que es una normativa de cómo se desembolsa, cómo se administra este presupuesto. Y el tercero es el informe que hace el director de presupuesto al presentar el proyecto de presupuesto para el año siguiente. Es el informe que se presentó durante el año pasado para justificar y explicar el presupuesto que se proponía al Congreso para este año. ¿En qué momento se presenta el presupuesto? ¿Qué momento del año más o menos? Noviembre. Se presenta ahora, ¿ya? O sea, hay 2 meses para tramitarlo. Octubre y noviembre. Tiene que estar aprobado a fin de noviembre. A más tardar, para que pueda estar operativo el 1 de enero del año siguiente. Y se presenta, hay 60 días
máximo para discutirlo. Por lo tanto, hay que presentarlos lo más tardar 60 días antes del último día de noviembre. Por lo tanto, ya se presentó el presupuesto del próximo año y ya está iniciándose su discusión. Y durante esta semana el ministro de Hacienda va a hacer una presentación, una exposición que se llama de la Hacienda Pública. La Hacienda Pública es la situación de la marcha de las finanzas del Estado. Así se conoce y existe una antigua tradición en nuestro país en que el ministro de Hacienda, antes de la discusión del presupuesto, hace una exposición sobre el estado, así se llama, digamos, un nombre antiguo, estado de la Hacienda Pública, la situación de la economía en general, pero en particular las finanzas del Estado. Y el director de presupuesto hace esta presentación con un análisis sobre la situación económica en la cual se enmarca el presupuesto del año siguiente. Pregunta. Se iba a preguntar más o menos cuál era el trabajo del director de presupuesto, y el presupuesto se arma como todos los ministerios mandan su respectivo presupuesto y el director de presupuesto tiene que hacer algo ahí para juntarlos todos, para ver que estén bien lo que le mandan los ministerios. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, buena pregunta. Esto tiene que ver con la institucionalidad. ¿Cuáles son las reglas con las cuales se hace esto? Y vamos a volver sobre este tema más adelante, pero cada uno de los que necesita recursos y que tiene un presupuesto para el cual necesita recursos, cualquier ente del Estado le hace una petición de acuerdo a un plazo, ¿no es cierto?, que establece la Dirección de Presupuesto, un calendario en el cual se hacen las peticiones, luego se discuten para ver la justificación y finalmente, ¿no es cierto?, la Dirección de Presupuesto con el ministro de Hacienda, en definitiva con el presidente, si hay diferencia, define qué es lo que va a proponer al Congreso. ¿Ya? Entonces, en este momento lo que ocurre es que hay una presentación que hizo el gobierno después de varios meses de preparación de lo que propone como el presupuesto para el año próximo. Y el Congreso tiene que aprobarlo a más tardar el 30 de noviembre. Pero sí, este es un proceso que viene a concluir varios meses de trabajo en los cuales hubo demandas, requerimientos de recursos. Muchos son sencillamente tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo y eso hay que compatibilizarlo en función de los recursos disponibles, las prioridades para el año siguiente. Todo eso termina en este proyecto que luego aprobó el Congreso y aprobado se convierte en ley. Y estos son instrucciones para ejecutarlo, ¿cierto? Usted tiene sus recursos asignados, por ejemplo, para comprar, si usted necesita, no sé, blogs de trabajo, bueno, ¿cómo se compran los insumos que usted va a comprar? Tiene que hacer una licitación, tiene que, en fin, ¿de qué forma lo compra? ¿Tienen que aprobar las dos cámaras? ¿Perdón? ¿No tienen que aprobar las dos cámaras? La ley sí, para que sea ley en Chile, cualquier ley tiene que ser aprobada por las dos cámaras. Y tiene un tratamiento especial, a diferencia de otras leyes, tiene un tratamiento express. Tiene que despacharse en 60 días. Incluso la Constitución se pone en la situación de que no hubiera acuerdo y le da prioridad a lo que el presidente propuso. ¿Ya? Entonces, incluso si en los 2 meses, en los 60 días, no hubiera alcanzado a estudiarse, a aprobarse, por distintas razones, aún no hubo acuerdo, lo que el presidente propuso, el proyecto que propuso, ese será ley para el año siguiente. No ha ocurrido desde, digamos, muchos años, y vamos a hablar después más adelante, porque hubo una época en que esto no ocurrió, no fue así, y produjo una serie de conflictos importantes que ha llevado a la actual institucionalidad. Entonces esto ha ido evolucionando en el tiempo para mejorar todo este proceso. De hecho, esta documentación, Informe de Finanzas Públicas, fue algo que partimos por ahí por el año 91. Yo fui uno de los que inauguré esta tradición de que, además de la exposición de la Hacienda Pública que hace el ministro de Hacienda, que como digo viene del siglo XIX, dado que cada vez esto es más especializado, el presupuesto es más importante, entonces introdujimos esto que se llamó primero Informe Macroeconómico de las Finanzas Públicas o del Presupuesto, y que hoy día este informe, que ya es una tradición bien completo, al que le interese le recomiendo, seguramente esta semana va a estar disponible en la página web del Ministerio de Hacienda o de la Dirección de Presupuesto, va a estar disponible el informe que se hace cargo del presupuesto del próximo año. La ley es mucho más difícil de entender si es que uno no es especialista o qué significa, porque tendría que comparar con la ley del año anterior, en fin,
Pero este documento sí que, para alguien que no está familiarizado con los detalles, va a poder saber, y aquí justamente es para eso, para comunicar qué es lo que el presupuesto incluye. Incluso en los últimos años hay un documento que no está ahí, pero que se puede bajar también, que se llama Prioridades en el presupuesto del año, en este caso 2015. Ese está disponible hoy día en la página web de la Dirección de Presupuesto y dice cuáles son las prioridades del presupuesto que está proponiendo la presidenta, que está proponiendo el gobierno para el año 2015. Y lo mismo hay uno para este año que se presentó el año pasado. Bien, entonces esta es parte de la documentación que se presenta. Interesante, digamos, el detalle con el que se aprueba, a qué nivel de detalle se aprueba la ley, si se aprueba cada gasto o se aprueban agregados, en fin, todo ese tipo de cosas son relevantes al momento de administrar. Si yo estoy a cargo de el SAG, ¿qué es lo que es el SAG? Servicio de aduana. Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es cierto? Que ofrece un bien público, digámoslo así, bien importante, que es la sanidad, ¿no es cierto?, sanidad animal. No podríamos o estaríamos muy sujetos a situaciones, ¿no es cierto?, de riesgo para toda nuestra agricultura, nuestro forestal, si es que no tuviéramos un servicio muy estricto para velar por el cuidado y velar por los riesgos de contaminación de nuestra agricultura. Por lo tanto, esa entidad, bueno, es muy relevante el rol que juega. Bueno, si el SAG, el director del SAG, ¿qué va a hacer? Cómo administrar su presupuesto depende de la forma en que acá se presenta, no solo de la cantidad de recursos, sino que también de la forma en que se presenta. Bien, vamos un poco más en detalle y veamos la estructura del presupuesto a nivel más general. Ingresos, gastos y algunas definiciones que son relevantes. Ingresos aquí están como porcentaje del PIB, esto es de lo que ocurrió el año 2013. Todavía no sabemos exactamente cómo va a terminar el año 14, ¿no es cierto? Pero sí sabemos cómo terminó el año 2013. Y entonces están los ingresos y los gastos. Y vamos a mirarlo para tener un orden de magnitud y para mirar y entender algunas definiciones que son relevantes para entender el presupuesto, para entender la política fiscal. Bueno, el total de ingresos que aparece ahí dice 22,7% del PIB. ¿Cuál es el principal ingreso? Ingresos tributarios, ¿no? Ingresos tributarios. Dice 18%, dice netos, porque están descontados de que hay devoluciones, ¿no es cierto? Yo puedo pagar un impuesto durante el año, pero después si pagué más que de lo que me correspondía voy a tener devoluciones, por esto son netos. Lo que en definitiva el Estado recibe durante un determinado periodo, el año 2013 fue un poco más de 18% del producto. ¿Cuál es la segunda fuente de ingreso que aparece ahí? Cobre. Esa es solamente los aportes de Codelco, lo que está ahí registrado, el 1% del PIB en ese año. Después hay imposiciones previsionales. ¿Qué son las imposiciones previsionales? ¿Qué son las imposiciones previsionales? Lo que todos tienen que sacar un poco de su sueldo para cuando se jubilen. Son los pagos por concepto de imposición. La imposición o la cotización previsional son pagos que se hacen para salud, para pensiones, ¿ya? Entonces las personas que hacen aportes a instituciones que son parte del Estado, no a todas, que aportan al FONASA, que aportan al Instituto Nacional de Previsión o Pensiones, o sea, los que aportan a entidades del Estado aparecen acá, ¿ya? ¿Cuáles no aparecerían? ¿Qué otras instituciones se encargan de este tipo de función previsional, de pensiones o de salud? Las ISAPRES, que son privadas, por lo tanto, los aportes de personas que hacen a ISAPRES por salud, no al FONASA, no aparecen aquí, a pesar que son aportes obligatorios. ¿Qué otra más? La AFP. De nuevo, una entidad que se encarga de pagar pensiones y que las personas tenemos la obligación de hacer una cotización, pagar una cotización, pero no aparece aquí, porque aquí aparece solo los que van a entidades del Estado que administran pensiones o salud. Bueno, todo esto, las otras son cosas menores, ¿no es cierto? Todo esto da 22,7% del PIB. Entre los gastos, ahí aparecen gastos por casi 20% del PIB, 19,4%.
En personal, casi 6 puntos del PIB. Bienes y servicios de consumo y producción, ¿no es cierto? Los insumos que se necesitan, las cuentas que tiene que pagar cualquier repartición pública, no por ser del Estado no va a pagar la electricidad, tiene que pagar la electricidad, tiene que pagar el agua, tiene que comprar insumos para funcionar, todo eso aparece como bienes y servicios de consumo y producción. Además, si hay deudas, ¿qué es lo que paga uno cuando tiene deudas? Paga intereses, y también hay intereses, pero lo más importante de todo en términos de cantidad de recursos es algo que aparece como subsidios y prestaciones, ¿ya? Subsidio y donaciones. Es un nombre bien general para incluir muchos gastos que hace el Estado para subsidiar determinado tipo de prestaciones. Por ejemplo, una muy importante que el Estado financia a través de subvenciones. ¿Cuál será? El Estado paga subvenciones. ¿Perdón? La educación. El alumno paga una subvención por alumno que va a la escuela. ¿Ya? Eso aparece ahí, en esa línea de subsidios y donaciones. En fin, hay distintos y vamos a ver en más detalle, pero hay una cantidad de subsidios y donaciones que aparecen en esa línea. Después, prestaciones previsionales. ¿Ya? Dijimos antes que la gente pagaba imposiciones para salud, para pensiones. Bueno, aparece ahí cuando se pagan las pensiones, cuando se hace el gasto. Y también aparece ciertas pensiones que el Estado paga, aunque las personas no hayan hecho contribuciones. Si una persona no pudo hacer contribuciones, estuvo desempleado durante buena parte de su vida o trabajó de manera independiente y tenía ingresos bajos, el Estado paga algunas pensiones, no algunas, muchas pensiones, y esas aparecen en esa línea. Pregunta. ¿Los bonos que da el Estado se considera como una donación? ¿Los qué? ¿Los bonos? ¿Qué tipo de bonos? El bono marzo, no sé. Ese es un subsidio, digamos, más que donación, también es un subsidio. Cuando el Estado, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, el Estado paga en marzo para ayudar a las familias de un determinado ingreso hacia abajo a paliar sus necesidades en esa época del año, hay un subsidio, eso aparece en esa línea. ¿Y cuál sería un ejemplo de donación? La verdad es que rara vez le llamamos donación cuando la hace el Estado. No sé por qué tiene ese título, es como un título internacional, me imagino, porque esto sigue una metodología del Fondo Monetario. Pero rara vez le decimos donación. Es donación en el sentido de que no hay contraprestación, ¿no es cierto? En ese sentido es un subsidio, no. Cuando yo tengo que hacer algo para recibir a cambio el beneficio, no es ni subsidio ni donación, ¿no? Pero sería como un sinónimo. Normalmente nosotros le llamamos subsidios cuando se los entrega el Estado, pero es equivalente a una donación. Prestaciones previsionales, bueno, eso es lo más importante entre los gastos. La diferencia entre los ingresos y los gastos que están registrados hasta ahí le llamamos ahorro de gobierno, porque tanto los ingresos como los gastos que están registrados son gastos e ingresos operacionales. ¿Qué es lo que no está incluido entre los gastos? ¿Qué es lo que no está incluido entre esos gastos? Algo importante que ustedes mencionaron que está entre las funciones del Estado, entre las cosas que el Estado hacía. ¿Seguridad? Seguridad está. El personal de las Fuerzas Armadas o de la policía está ahí, en el 5,9% del PIB. ¿Qué cosas que son un gasto importante muchas veces no está entre esos gastos que está registrado? ¿Quién mencionó por allá algo relevante para el desarrollo? Inversión en general, infraestructura, dijeron ustedes. Aquí no hay ningún gasto de inversión, son todos gastos de operación o gastos corrientes. A veces le decimos a esos ingresos y a estos gastos, le decimos que son ingresos y gastos corrientes. La diferencia entre esos ingresos y gastos corrientes o de operación es esto que le llamamos ahorro o resultado operativo. ¿Ya? 3,3% del producto. ¿Por qué es importante esta definición? ¿Por qué es importante esta cantidad aquí? Porque con este ahorro financiamos la inversión del Estado o otra inversión. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí aparecen las
la inversión, que fue de 2,3% del PIB, y transferencia de capital, que es cuando yo entrego los recursos a otro que va a hacer la inversión. La inversión es cuando la hace directamente el Estado, transferencia de capital es cuando le transfiero a otro para que haga la inversión. Por ejemplo, le hago una transferencia a la Universidad Católica para que haga una inversión. La Universidad Católica no es parte del presupuesto del Estado, recibe recursos del Estado. Por ejemplo, por una transferencia de capital para que haga la inversión. ¿Ya? En general, los presupuestos de las universidades, incluso las universidades del Estado, no son parte de este presupuesto. Sí reciben recursos del Estado, pero no se consolida como parte de este presupuesto. ¿Ya? Este presupuesto es de los servicios del Estado, no aparecen las empresas del Estado, no aparecen instituciones como las universidades, aunque sean 100% del Estado. Las municipalidades. Tampoco aparecen aquí. Sí aparece si el Estado transfiere recursos a las municipalidades. Por ejemplo, le doy una transferencia a las municipalidades que más necesitan para que hagan obras de mejora, hagan parques, mejoren. Bueno, hago una transferencia, pero no está aquí. Este es el presupuesto de los servicios públicos. Y desde aquí yo puedo transferir. Podría tener un presupuesto mucho más amplio del sector público en su conjunto que los incluyera, pero no es el caso. El presupuesto de lo que se llama el gobierno general, donde están todos los servicios públicos, no están las empresas tampoco. Sí las transferencias desde las empresas hacia el gobierno central o desde el gobierno central hacia las empresas. Entonces, 3,3 puntos de ahorro hubo el año 2013. En gastos activos no financieros, inversiones, transferencia de capital, 3,8. ¿Cuál fue el resultado, por lo tanto? Resultado final. ¿Cuál fue el resultado final? Déficit. A este resultado final le llamamos déficit o superávit. En este caso es negativo, es un déficit. El Estado gastó más que los ingresos que tuvo durante el año 2013. Y eso le generó un déficit. Si hubiera sido positivo, si hubieran sido mayores los ingresos, un superávit. ¿Bien? ¿Y qué pasa con este déficit? ¿Qué es lo que ocurre con ese déficit? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el Estado cuando tiene un déficit? Hay que financiarlo. ¿Y cómo se puede financiar? Endeudándose o desacumulando activos financieros que tenga. ¿No es cierto? Yo puedo endeudarme o, si tengo activos, echar mano de esos activos, disminuirlos. ¿Ya? Entonces, importantes definiciones, ¿no es cierto? Ingresos y gastos corrientes o de operación definen lo que es el ahorro. El ahorro comparado con la inversión que hace el propio Estado me dice si tengo déficit o superávit. Inversión entendida en este sentido, inversión y transferencia de capital, o sea, tal como dice acá, adquisición neta de activos no financieros. Definición económica entonces que es importante. Los ingresos corrientes tributarios más las imposiciones más dividendos de empresas, utilidades que entregan las empresas, principalmente Codelco, menos los gastos corrientes, personal, bienes y servicios, subsidios, intereses, definen el ahorro de gobierno. El ahorro de gobierno sirve para financiar la inversión de gobierno. ¿Qué pasa si el ahorro de gobierno es mayor que la inversión que hace el Estado? Estamos con superávit. Estamos con un superávit. ¿Y para qué sirve ese superávit? Para tiempos más difíciles. ¿Perdón? Para enfrentar tiempos más difíciles. Para enfrentar tiempos más difíciles, pero de hecho en ese año, si el gobierno tiene un ahorro, otros, ¿no es cierto?, van a financiar parte de su inversión con ese ahorro. El ahorro de gobierno menos la inversión, incluyendo la transferencia de capital, superávit o déficit. El superávit o déficit lo financiamos con endeudamiento, cuando es déficit, o con acumulación de, si hay superávit, acumulación de activos financieros y todo al revés. ¿No es cierto? Yo cuando tengo un superávit o acumulo activos o reduzco el endeudamiento, pago anticipadamente deudas. Hay otro concepto que es relevante en algunas circunstancias, que es lo que llamamos déficit o superávit primario. Normalmente nos preocupamos cuando hay un déficit. ¿Ya?
Países que tienen deuda importante se preocupan de mirar su déficit antes de los intereses, porque parte de sus gastos, parte importante, son intereses. Entonces, si no tuviéramos deuda, ¿cuál sería la situación? Y para eso se mira el déficit primario. Por ejemplo, la política macroeconómica en Brasil, el seguimiento de las finanzas públicas en Brasil, típicamente mira cuál es el déficit primario o superávit. Bien, si hubiera déficit primario, quiere decir que se estaría endeudando el país mucho más allá, incluso de lo necesario para pagar los intereses. ¿Bien? Entonces, esto es importante porque dice relación con y ayuda a entender si la deuda que tiene el país es sostenible o no. Si tenemos una deuda muy alta, esto se vuelve muy relevante. ¿Ya? Los países europeos que han estado en crisis o que tienen problemas de deudas altas miran con mucha atención esto. ¿Ya? Porque si ni siquiera tengo un déficit para pagar los intereses, entonces la deuda puede empezar a crecer de manera explosiva. Y puede entrar en un problema de solvencia, digámoslo así. Y por último, vamos a distinguir lo que es el resultado del presupuesto efectivo, que es el que acabamos de ver, déficit de 0,5 el año 2013, y el presupuesto estructural, en que vamos a calcular los mismos números de ingreso y gasto en condiciones estructurales o de tendencia. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero podemos ver el déficit efectivo o el déficit estructural o de tendencia. Bien. Por último está el nivel de la cobertura de instituciones del Estado que está en el presupuesto. Gobierno general, gobiernos locales, regionales y empresas públicas. Lo que ustedes habían preguntado, municipalidades. Aquí está el proyecto de presupuesto para el año 2015. Espero que se pueda ver. No es muy buena la presentación para verla. Ahí está el presupuesto para cada uno de los ministerios. Se llaman partidas en la ley de presupuesto. Para cada uno de los ministerios está la cantidad de recursos en miles de millones de pesos del presupuesto que se propone para cada uno de esos ministerios o para cada una de esas entidades del gobierno y la variación respecto del presupuesto del año anterior. Eso es lo que está en esa información. Entonces, a ver, miremos cuál aparece aquí como uno con muchos recursos. ¿Cuál es el que aparece con más recursos? Educación. ¿Perdón? Educación. Educación, ¿no es cierto? No teníamos tanto presupuesto cuando yo estaba en el ministerio, desafortunadamente, pero un presupuesto que ha crecido mucho durante las últimas décadas hasta ser el número 1. El número 2, ¿cuál es? En términos de cantidad de recursos, y para el próximo año se está proponiendo un aumento de 10%. Pero 10% respecto al monto del año actual, ¿no es cierto? Al año 2014. En segundo lugar, ¿cuál es el que aparece en segundo lugar? Salud, ¿no? Salud también ha tenido un crecimiento muy importante durante las últimas décadas y para el próximo año se está proponiendo que crezca casi un 12%. Principalmente hay crecimiento en el área de inversión, no solo en gasto corriente. Tercero, ¿cuál aparece tercer lugar en términos de cantidad de recursos? Previsión, trabajo y previsión social. Básicamente eso es previsión social. Pago de pensiones, históricamente era el número 1, pero ha ido adquiriendo más importancia en la medida que parte de las pensiones se pagan a través del sistema privado de AFP, ha ido adquiriendo una mayor importancia educación y salud. Pero si ustedes miran estos mismos 3 ministerios hace unos 3 años atrás, hace unos 10 años atrás aparecería número 1 previsión, número 2 salud, número 3 educación, y ha ido adquiriendo una mayor importancia relativa a educación y previsión menos porque parte de los beneficios de pensiones se pagan a través del sistema de AFP. ¿Qué otra cosa más podemos mirar aquí? Están los distintos ministerios o algunas otras entidades que no son ministerios, como el Poder Judicial, por ejemplo, que es el número 3, o el Congreso, para cada uno de ellos vemos el monto de recursos y la variación respecto del año anterior, y eso es lo que el gobierno ha presentado recién al Congreso. Pregunta. Entonces, que todas las variaciones son tremendamente positivas, digamos, entonces el gobierno está ganando mucha plata acá. El gobierno va a gastar más el próximo año, casi un 10% más, si tenemos el total,
va a gastar casi un 10% más que el año pasado. ¿Cómo va a financiar ese 10% adicional? ¿Perdón? En parte va a haber mayores ingresos producto de aumento de impuestos. ¿Perdón? Deuda en la medida que está previsto que hay un déficit del próximo año. Por lo tanto, una parte del gasto se va a financiar con endeudamiento o con desacumulación de activos financieros porque está previsto que hay un déficit. ¿Qué otra razón antes que eso? Si es que hubiera crecimiento. Crecimiento, ¿ya? Esperamos que haya. De hecho, este presupuesto tiene contemplado que haya un crecimiento el próximo año. Y para hacer esta estimación de ingreso y de gasto, necesita estimar cuánto cree que va a ser los mayores ingresos por concepto de crecimiento. Esto contempla un crecimiento de 3,6% del producto para el próximo año, que está dentro del rango de lo que planteó el Banco Central en su último informe. Algunos podrán decir está en el área optimista, otro podrá decir es realista, en fin, hay distintas opiniones. Pero eso es lo que está previsto acá, 3,6% de crecimiento y cualquiera sea, cuando uno prepara el presupuesto del año siguiente, tiene que considerar, y normalmente va a ser una fuente importante de ingresos, cuál es la estimación de aumento de la actividad económica y por lo tanto de ingresos por ese concepto. Entonces, ¿en el Congreso hay muchos cambios a eso en general? Hay algunos cambios, no muchos. Normalmente pueden haber algunos cambios de prioridades, generalmente al interior de los programas. Por ejemplo, veamos en cualquier caso, Ministerio de Agricultura, ¿ya? Tal vez se estima que los recursos para INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, para promover y para apoyar al sector agrícola, a los campesinos y a las actividades de menor nivel de ingresos, ¿no es cierto? Entonces se puede decirse, mire, no está aumentando suficiente, o a lo mejor el presupuesto, no lo he visto, pero a lo mejor está proponiendo disminuirlo, no creo que sea el caso, pero si fuera, entonces los parlamentarios pueden hacer ver, mire, esto va a generar una serie de problemas, hay necesidades que no están siendo atendidas, ¿cómo podemos hacer para aumentarlo? Normalmente el gobierno se va a mantener firme en el monto total de gasto, y entonces va a tener que buscar alguna manera de reasignar, pero normalmente el gasto total se va a mantener, porque no se puede aceptar un nivel de déficit, en este caso, mayor que el que ya está considerado. Por lo tanto, puede que se haga alguna redistribución, o que se cambien las condiciones en las cuales se van a dar esos préstamos, a lo mejor o ese apoyo, a lo mejor la misma cantidad, pero se va a modificar a quienes se les da prioridad, para seguir con el ejemplo de INDAP. Entonces, sí que hay un debate en detalle, los parlamentarios están viendo la situación en sus distritos, en sus regiones, o conocen los temas porque son especialistas, trabajan en las comisiones de cada uno de los temas específicos en los cuales, ¿no es cierto?, están detrás de estos temas y por lo tanto van a procurar que lo que está en el presupuesto se ajuste de la mejor manera posible a lo que ellos consideran que es mejor. Y al final se va a resolver, ¿no es cierto?, por votación si es que hubieran diferencias, si es que no hay suficiente diferencia. Pero las prerrogativas principales las tiene el Ejecutivo, ¿ya? Y vamos a hablar sobre esto en la institucionalidad, que es muy importante. Los parlamentarios no pueden aumentar los gastos si el gobierno no está de acuerdo, ¿ya? Para velar que el límite de gastos esté de acuerdo a lo que el gobierno estima adecuado y máximo posible, porque siempre hay más necesidades. Pero algún límite tiene que haber. Y a lo mejor cada uno plantea, para seguir con el ejemplo agrícola, plantea necesidades que son muy legítimas, pero también hay necesidades legítimas en salud, o en educación, o en policía, ¿no es cierto?, o en justicia, y algún límite hay que poner. Y cómo conciliamos una y otra cosa es lo que se hace en este proceso. Bien. Aquí hay una trayectoria de uno de los gastos importantes, que es el gasto que reúne todos los programas sociales, esos que van a atender necesidades esenciales, ¿no? Educación, vivienda, salud, los subsidios, la inversión. En todos estos programas está planteado en pesos constantes, en los últimos más de 20 años, en pesos constantes y como porcentaje del PIB. Entonces vemos cómo ha aumentado desde el 90 en adelante de manera sistemática en términos de pesos constantes. La cantidad de recursos
En pesos constantes, en moneda real, ha aumentado ininterrumpidamente. Y si agregáramos los 3 años siguientes al 2010, que no están ahí en ese gráfico, no lo alcanzamos a actualizar, seguiría creciendo, ¿ya? Y como porcentaje del PIB es una cifra, ¿no es cierto?, algo superior al 16% del PIB, lo que está en estos gastos, ¿ah?, de tipo o de que llamamos gasto social. O sea, un crecimiento ininterrumpido. Esto es bastante excepcional. Si uno mirara la historia del país hacia atrás, difícilmente se encontraría un periodo de 25 años, como tenemos desde el 90 hasta el 2015, incluso en momentos de crisis, en que esto no caiga, en que crezca todos los años, que haya más recursos todos los años. Normalmente en situaciones de crisis fiscales, crisis macroeconómicas, tenía que reducirse. Aquí ha estado la prioridad y la posibilidad de tener un aumento sostenido en recursos para atender estas necesidades sociales, ¿no?, a través de los programas sociales. Voy a mirar algunos otros temas que tienen que ver con el gasto. Vamos a mirar algunos de los otros temas y voy a detenerme un poquito en el tema personal, ¿no? Porque el tema personal es un tema clave. El gobierno presta servicios en su mayoría y esos servicios dependen de personas. Entonces, bueno, primero aquí hay algunos datos de la cantidad de personal en la administración civil, ¿no?, en el gobierno central. Entonces, ¿dónde están los funcionarios del Estado? La mayor parte está en lo que se llama la administración central, ¿no es cierto?, los ministerios. Hay alrededor de 200.000 personas que trabajan ahí. Y ha crecido a ritmos cerca de 3% al año en los últimos años. Y seguramente para el próximo año vamos a encontrar un número similar. A pesar que el gasto crece 10%, las personas, el personal del Estado crece a un ritmo mucho menor. Porque hay muchos programas que el Estado hace, la mayoría que no los hace directamente, sino que los financia y lo hace entidades privadas. Los proveedores son entes privados y el Estado es el que financia, el que toma la decisión que se haga un determinado programa y que lo financia sin tener que tener el personal directamente. El total de personal del Estado, si agregamos el personal de las Fuerzas Armadas, de la policía que no está registrado ahí, llega a unas 400, el último número que yo vi era de unas 450.000 personas en el Estado, en algunas de las distintas entidades que trabajan en el Estado, en el gobierno central. Bien. Una idea respecto de lo que es la estructura del Estado, del personal del gobierno central. Tenemos la mayor parte del personal son empleados de planta, de contrata u otros. ¿Qué quiere decir esto? De planta son personas que ocupan cargos que están definidos en una ley. Para volver al ejemplo del SAG, hay una ley que establece que en el SAG tiene que haber tantas personas, que hay tantos cargos, hay directivos, hay personal intermedio con distintos roles, y eso hay una ley que establece para el SAC y para la mayor parte de los servicios públicos los cargos de planta, y la gente que ocupa esos cargos es personal que se llama de planta. Luego hay personal que está contratado por un tiempo, puede ser permanente, pero está a contrata, no tiene un cargo de planta, y hay personas que pueden estar en otra condición, por ejemplo, recibiendo un honorario. Ese es el grueso de las personas. Luego hay directivos intermedios y 2 niveles de directivos hasta llegar a los directivos superiores. Aquí el personal que está aquí, principalmente el personal que está a planta, sigue lo que se llama una carrera funcionaria, ¿no? Está en ese cargo y puede ascender en función de una ley que establece cuáles son las reglas para el personal del Estado. Y luego, a nivel superior, hay cargos que son de confianza política, vale decir que cada gobierno los nombra de acuerdo a las personas que estime más adecuadas para cumplir esa función. Los ministros, por ejemplo, son cargos de confianza política, pero no solo los ministros, hay otros directivos que también son cargos de confianza política, que trabajan más directamente con el presidente y por lo tanto tienen esa confianza política y están dentro de esos cargos que ahí llama de designación directa, que son poco más de 1.000, casi 1.200 personas que están en esa categoría. Los intendentes,
los ministros, los subsecretarios, los directores de algunos servicios públicos, y luego viene ese personal que se llama que es nombrado a través de un sistema que ahí llama de 2 etapas, que se llama de alta dirección pública. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? ¿De la alta dirección pública? Naturalmente el primer nivel lo conocemos, ¿no es cierto?, que es de confianza y que el presidente los nombra y los remueve. Intendentes, gobernadores, las 1.200 personas que en todo el país cumplen roles de confianza política. Luego viene un grupo importante de directivos, que pueden ser directivos de servicio o personas de segundo nivel que no tienen esa característica o no necesariamente tienen esa característica, y a raíz de una reforma que se hizo al Estado recientemente, el año 2003, se creó un sistema de nombramiento que se llama de alta dirección pública, donde hay un sistema para elegir a esas personas que busca seleccionar a las personas con más mérito para ese cargo. Antiguamente eran todos esos cargos de confianza política. Un nuevo gobierno nombraba a esas personas. Actualmente pasan por un sistema en el cual hay un mecanismo de selección estrictamente en base al mérito, de tal manera que se eligen una terna de personas que se le proponen al presidente para ocupar ese cargo. Entonces hay un sistema de selección en base a mérito. Y luego de una terna de personas, o en algunos casos unas 5 personas de una quina, el presidente nombra y luego puede remover también. En cualquier momento puede remover si es que pierde la confianza. Pero es un sistema creado para buscar que sea de confianza, vale decir que pueda actuar en equipo con el resto del gobierno, pero agregando un elemento de selección en base a mérito. Por ejemplo, sigamos con el caso del SAG. Para el SAG probablemente no es necesario que la persona sea de confianza política, que sea, ¿no es cierto?, del equipo de la coalición política que está en el gobierno, porque es un cargo bastante técnico y es un cargo complejo, de alto nivel, como podría ser muchos de los servicios públicos. Requiere un nivel de experiencia, gestión, de profesionalismo, que ojalá podamos encontrar la persona más idónea para eso. Y para eso se creó este sistema de selección. Y junto a eso se establecieron rentas un poco más altas, más acorde a lo que profesionales que ocuparían estos cargos recibirían un cargo equivalente en el sector privado. ¿Y por qué eso no se hace también con los ministros, como pagarles lo que en verdad ganarían o más similar? Ahí estamos hablando de 2 cosas. Uno, la remuneración, y otro, el sistema de nombramiento. La persona, ¿no es cierto?, va a aceptar ese cargo porque es parte del equipo de gobierno de alguna manera. Pero siguiendo con el caso de un director de servicio, como el que estábamos mencionando, el SAG, necesita un profesional de alta preparación, conocedora de los temas, ¿no es cierto?, de los que se encarga el SAG, y además con capacidad de gestión, porque es un servicio importante que tiene cientos de personas que trabajan ahí y que hay que poder liderar eso. Entonces, para eso se estableció este sistema, para que esa persona no tuviera que ser nombrado solo en función de ser parte del equipo político de gobierno. Y además, junto con hacer eso, se establecieron rentas que pudieran ser atractivas para profesionales, tal vez no iguales que lo que ganaría una empresa de tamaño equivalente en el sector privado, pero sí suficiente como para que eso no fuera una barrera tan importante. Esto, de alguna manera, surgió, vamos a cerrar la puerta aquí, este sistema, interesante la historia de esto, cómo surgió. Como digo, es nuevo, se aprobó el año 2003. En los años 90 se desarrolló con fuerza el sistema de concesiones de obras públicas para construir infraestructura no directamente por el Estado, sino que a través de concesionarios. Una empresa privada, la primera concesión que se hizo fue el túnel Melón, para ir al norte en vez de pasar la cuesta, que una empresa haga el túnel y luego va a cobrar un peaje por pasar por el túnel, y al cabo de una cantidad importante de años esa obra pasa al Estado o se vuelve a concesionar, y ese tiene que encargarse de mantenerlo en condiciones, hacerlo funcionar y mantenerlo en condiciones perfectas de acuerdo a un contrato que se hace a largo plazo. Esa es una concesión.
Bueno, esa fue la primera, después vino Puchuncaví Nogales, después Camino a los Andes, después la Ruta 5, después las autopistas urbanas, en fin, una cantidad de obras de infraestructura que son concesionadas. Antes todas esas obras las hacía el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, todos los ingenieros de vialidad, ¿dónde trabajaban en Chile? ¿Dónde trabajaban los ingenieros de vialidad? En el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? Pero en la medida que hay otras empresas, bueno, esas empresas empiezan a contratar personas en el sector privado y se empiezan a llevar a muchos altos ingenieros de alta experiencia del MOP, del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, eso que pasa en el Ministerio de Obras Públicas se repite en otros ministerios, en el área de la salud, etc. Por lo tanto, es necesario ofrecer mayores rentas para que pueda atraer el Estado y competir con lo que ofrecían las entidades privadas, en este caso los concesionarios o una clínica privada con la cual el hospital público tenía que tratar de retener profesionales. Y entonces a raíz de eso se estima necesario subir las rentas, pero al mismo tiempo se quiere que nadie vaya a pensar que esto se hace y se nombran a las personas por favores políticos, sino que hay un elemento de idoneidad, de mérito, de competencia para desempeñar ese cargo que ahora va a tener una remuneración más alta. Entonces, esa era la idea que se empezó a desarrollar y que finalmente se convirtió en ley gracias a una crisis política que hubo el año 2002-2003 y que hubo un acuerdo amplio político y llevó a aprobar este nuevo sistema que ha estado en funcionamiento ya más de 10 años con resultados que han significado una mejora importante en la forma de seleccionar el personal público. Directivo, muy importante, ¿no es cierto? Este es el director de un hospital, el director de un servicio de salud, el director, como dije, del SAG, el director del registro civil, ya, en fin, una cantidad de instituciones claves para el funcionamiento cotidiano del país, o de una región, o de un lugar. Y es importante que tengamos los mejores profesionales en esos roles, en esas funciones. Y esta reforma ha venido justamente a tratar de conseguir eso. ¿Preguntas? Aquí hay una idea de la cantidad de cargos, cómo en el tiempo han ido aumentando los cargos que están a través de este sistema de alta dirección pública, que ha sido nombrado a través de este sistema. Para cada uno de estos cargos en promedio han postulado más de 100 personas y de esas se han elegido las 3 que a través del sistema de selección se han considerado más idóneas. Más del 80%, según viene una estadística, el presidente, en más del 80% de los casos, el presidente ha elegido uno de los 2 primeros de la terna, el primero generalmente o el segundo, y los ha nombrado para ocupar esos cargos. Pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuando se termina la concesión, ¿qué pasa con peajes? ¿Sigue ahí y el ingreso va hacia el Estado? Volvemos a las concesiones, tú estás preguntando, al ejemplo que yo daba de la infraestructura que se construye a través de una concesión, ¿sí? Los ingresos van al concesionario, incluso a veces los peajes que cobra el concesionario no son suficientes para pagar el costo de la obra y por lo tanto el Estado complementa con un subsidio. Cuando termina la concesión, el Estado puede llamar un nuevo concesionario para los años siguientes o puede seguir administrándolo él. Son normalmente décadas, ¿no? O sea, un periodo largo, de tal manera que los ingresos paguen la inversión, que generalmente es muy grande, además del mantenimiento. Sí, pregunta. Una concesión que se hizo para arreglar la carretera hacia Rapel, creo. ¿Ya? Y como que la concesionaria quebró, algo así, y quedó como el camino mal hecho, muy completo. Bueno. ¿Y el gobierno no tenía como poder para obligarlo a terminar? Bueno, si quebró, ¿qué quiere decir que quebró? No conozco el caso, pero si quebró, ¿qué quiere decir? Que esa compañía no puede, ¿no es cierto?, no está en condiciones de seguir adelante. Normalmente el Estado debe exigir garantías, de tal manera que si no cumple, yo tengo, por ejemplo, porque quebró, yo tengo alguna garantía para hacerme cargo. Y en cualquier caso la concesión va a pasar a manos del Estado. No sé si ese caso está en construcción, estaba en operación, pero naturalmente que ese es parte del diseño institucional que hay que hacer. ¿Qué pasa si se produce un problema durante la construcción? ¿Qué pasa si se produce un problema durante la operación? ¿No? Ponerse en distintas circunstancias, y eso es lo que la ley de concesiones, la institucionalidad que partió en los años 90 y que se ha ido perfeccionando, todo ese tipo de situaciones están previstas de tal manera de velar por el interés general.
Pero aquí estamos hablando de las personas, o sea, las personas que trabajan en el Estado, los que tienen más responsabilidades, precisamente para que todo esto que estamos hablando pueda funcionar bien, las concesiones o cualquiera de los temas que mencionamos o algunos que no hemos mencionado. Entonces, este sistema para buscar directivos que sean seleccionados en base a mérito y dentro de una terna que elija el presidente. Y como vemos ahí, esto ha ido creciendo en el tiempo. En la mayor parte de los casos son personas que han venido de otros cargos a ocupar esto, del sector privado o del sector público. Se ha ido produciendo los efectos que se buscaron si uno lo mira 10 años después. Tal vez todavía uno de los problemas es que hay demasiada rotación, más de la que se esperaba entre un gobierno y otro, ¿no? Y ahí están los datos de la salida de directivos del nivel 1, lo más importante, entre un gobierno y otro, ¿no? Demasiado en comparación a lo que se quería, ¿no? Estaba previsto y es parte de la institucionalidad que los presidentes pueden pedir la renuncia en cualquier momento. Naturalmente que se pide la renuncia, el que viene a reemplazarlo tiene que seguir el mismo proceso de nombramiento, ¿no? En base a mérito. Pero ha habido más rotación, más renuncias que se han pedido de lo que originalmente se pensaba, y probablemente esto se va a buscar perfeccionar para que haya mayor estabilidad en el tiempo en esos roles y en esos cargos. Bien, ¿más preguntas sobre esto? Entonces, me he detenido en este tema de las personas, porque es tremendamente importante, ¿no? En cualquier institución y en el Estado en particular, las personas que se desempeñan ahí, las reglas, la institucionalidad que rige a las personas es muy importante. Y por eso que se ha ido perfeccionando, todavía hay mucho que hacer, hay mucho más para perfeccionar, pero por lo menos aquí hay un sistema que busca premiar el mérito, ¿eh? Y señalo esto porque me encantaría que alguno de ustedes, ¿no es cierto?, a lo largo de su carrera quedara motivado para trabajar en el ámbito público, en alguna de estas reparticiones. Desde ahí se puede hacer una contribución tremenda a esta tarea de desarrollo del país. Y eso será mejor, mientras mejor preparada esté la gente que cumple un papel ahí. Entonces, ojalá que algunos de ustedes queden motivados para trabajar en este ámbito, incluso para llegar a los niveles más altos después de una carrera y de tener la preparación con sistemas de selección que buscan premiar el mérito. Por eso que el sistema busca equilibrar meritocracia en el sentido de buscar los mejores profesionales, pero confianza para el que en definitiva es responsable. ¿Quién es el responsable de la marcha del gobierno? En definitiva, ¿no es cierto?, del Estado. ¿Quién es el responsable? El principal responsable es el presidente y su equipo, su gobierno. Por lo tanto, tiene que tener la posibilidad de administrar, y si considera que alguien no está haciéndolo bien, o a lo mejor está haciendo cosas que puede pensar, porque aquí está de por medio, ¿no es cierto?, el interés político. Los gobiernos llegan al gobierno en función del apoyo que concitan en la ciudadanía, ¿no es cierto? Si puede pensar que está haciendo algo que lo desfavorece, que lo perjudica frente a la ciudadanía, entonces tienen la facultad de removerlo. Pero para muchos cargos que son bastante operativas, de buen funcionamiento, no parece normal que haya una proporción tan alta que cambia justo con el cambio de gobierno, que es lo que ha estado sucediendo. En ese sentido, pero naturalmente y en mi concepto está correcto, que se busque tanto la posibilidad de que el responsable y quien va a ser juzgado por la buena marcha del Estado, que el gobierno, tenga las facultades para removerlo, una persona, como digo, un directivo, pero ojalá que al mismo tiempo eso se concilie con que sea una persona lo más idónea posible, a pesar que puede incluso no ser partidario del gobierno, puede ser una persona independiente. Eso no es un requisito, por lo tanto, ser partidario del gobierno para hacer bien uno de esos cargos. Eso es lo que ha buscado la ley, lo que ha buscado el sistema, que me parece a mí, comparto eso como una buena orientación. Sí. Igual uno al final apuesta por un trabajo y dice, pucha, al final de 4 años me pueden echar. Sí. También encuentro que eso no incentiva mucho, porque digo, ya me están pagando poco, me pueden echar en 4 años. Sí. No le están pagando poco, probablemente le están pagando bastante, pero a lo mejor menos de lo que tendría en otro cargo. Efectivamente, lo que esto busca es que para cargos que son bastante de gestión, donde no se juega tanto el gobierno, por ejemplo, el registro civil, ¿no es cierto? Las funciones que realiza el registro civil, que son muy importantes, pero no varían de un gobierno a otro, ¿no es cierto? Un gobierno puede dar más prioridad, puede querer modernizarlo, puede querer ir más, pero no varía tanto de un gobierno a otro, y por lo tanto lo que necesita es un buen director de ese servicio. Y efectivamente, por eso que
se quiere perfeccionar esto para que no haya tanta riesgo de rotación, sencillamente porque cambió el gobierno y para que alguien pueda ver que hay una carrera un poco más larga y no ve ese riesgo. Por eso, ese justamente lo planteo como una preocupación de cómo perfeccionar el sistema, precisamente por eso, porque además todos los cambios no se producen al principio del gobierno, puede que haya habido un cambio a mitad del gobierno o un año antes que terminara el gobierno, ¿no es cierto? Sigamos con el mismo ejemplo. Se fue a otro trabajo el director del registro civil y falta un año para que termine el gobierno. Yo quiero que venga alguien que ojalá tenga una visión de que puede estar ahí 3, 4, 5 años y no uno. Entonces eso es lo que uno querría perfeccionar, justamente por lo que tú dices. 4 es un periodo razonable, pero a lo mejor 1, si es que el cambio se produjo un año antes de terminar un gobierno, no es adecuado. Y este sistema se ha ido ampliando, o sea, siendo perfeccionable, ha sido una mejora importante respecto a lo que había antes. Por ejemplo, desde hace un poco tiempo se está usando para elegir directores en los colegios municipales. Se usa para empresas públicas, para nombrar a los miembros del directorio de empresas públicas, de entre externas o quinas. En fin, la misma lógica. Busquemos que cumpla ciertos méritos profesionales de gestión y hay un sistema de búsqueda profesional de las personas, concursen, se evalúan distintas personas, como digan, en promedio más de 100 personas han postulado para cada uno de esos cargos y luego se eligen las personas que parecen mejores, más idóneas para ese cargo y luego el presidente elige de una terna. Bien, vamos a parar aquí.